Bendiciones, aquí con ustedes, Joel Ballista de Amén en Voz Alta, y les voy a presentar a mi esposa que está aquí en número 2, mami, di hola. Bendiciones, yo soy Sara Ballista de Amén en Voz Alta. Y les voy a presentar al amigo mío aquí con el que hemos estado hablando de la palabra de Dios por muchos años, y su nombre es Donaldo Rodríguez. Donaldo, saluda a la cámara. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, hombre, Donaldo. Pues estamos listos. Esta es la primera vez que hacemos este set así de esta forma. Aquí en casita nos reunimos y hablamos de la palabra de Dios. Y hoy queríamos hablar de manera sencilla de Jesús. Vamos a hablar de Jesús. El que me conoce sabe que no es que tenemos un script, no estamos leyendo nada así, no planeamos nada, sino que sale del corazón. O sea, tenemos a Dios por dentro, así que hablar de Jesús no puede ser un problema. Y si es un problema, se van a dar cuenta durante el podcast. Pero no. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de Jesús de manera sencilla. Vamos a enseñarle a la gente de ese Jesús, cómo Dios lo mostró en el mundo. Y vamos a hablar de lo lindo que es Él. Y vamos a hablar de sus maravillas y todo lo que sabemos de Cristo. Bueno, son muchas cosas, pero lo que podemos enseñar aquí mientras hablamos. Así que usted quiere aprender de Jesús, este es su podcast. Así que vamos a empezar leyendo, muchachos. Por Decidimos que íbamos a leer Génesis a Dios. No. Juan. Juan 1. Y de ese Juan 1 vamos a partir pues el podcast. Entonces cogimos ese versículo para partir de lo que es hablar de Jesús. Entonces, ¿quién de ustedes lo quiere leer para yo ponerlo aquí en la pantalla? ¿No? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo creo que ese es uno de los versículos más poderosos que existe en el en el Nuevo Testamento, sí. Pero es porque da como una pequeña reseña ahí del poder de Dios y de dónde Él estaba, ¿no? A veces cuando nos preguntamos si la Biblia hablaba de Jesús en el Viejo Testamento, pues este versículo nos hace una pequeña, ¿verdad?, reseña de lo que era Jesús en el Viejo Testamento. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso parece trabalengua, pero no, usted me puede explicar eso ahí. En el principio él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Al que no Sí, tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo decir cómo yo explico eso? ¿Cómo vemos a Jesús ahí? sí, pues cuando dice que en el principio era el verbo, Él es, o sea, obviamente Él es la palabra, ¿cierto? Porque el verbo pues, es una acción que sale a través de la palabra. Y dice que que estaba con Dios. Era Dios y el verbo era Dios. Porque uno de los problemas de las religiones básicamente es que han sacado al mismo verbo que es Jesucristo de lo que es la Trinidad, de lo que es Jehová, de lo que es nuestro Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que Él siempre ha estado ahí, ¿cierto? Él siempre ha estado ahí y Él lo que hicieron Jesús lo que hizo Jehová, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue que él uno de ellos tenía que ser la manifestación aquí en la tierra de ese Jehová. Entonces por eso dice que este era en el principio con Dios, porque Dios, como lo dijiste la otra vez, que me gustaría que lo dijeras, que yo te dije sobre la luz, que explicaras eso para seguir hacia adelante con el tema. Bueno, claro que sí. Voy a explicar. Yo había dicho en un video que a lo mejor la gente que no me conocía dice, uy, este se volvió loco, pero no. Es algo bien bonito que es que dice en el libro de Génesis. Vamos a ver Génesis 1, empezando Génesis. Dice que, aquí se los pongo para que lo vean. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Qué importante es que cuando vamos más abajo, ¿verdad? El versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones
Y dice que, y sean por lumbrera la expansión, entonces dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, ¿no? Para que señoree el día, y la lumbrera menor, la luna, le añado, para que señoree la noche. Y esa parte todos la entendemos, ¿no? Que Dios hizo el sol y la luna, pero dice que lo hizo en el día 4. Pero en el principio dice que el primer día dice que se hizo la luz. Y entonces acá, en día 1, dice, y dijo Dios, en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y nosotros nos preguntábamos de qué luz estábamos hablando, porque pues si se hace la luz, para mí la luz que yo conozco viene del sol. Entonces había esa confusión o esa confusión no, sino esa incógnita, esa pregunta. Y a mí se me ocurrió pensar que era que como el versículo anterior dice que la tierra estaba desordenada y vacía, yo me imaginaba mi cuarto, mi garaje, especialmente mi garaje, mi cuarto no, mi esposa no. Mi esposa que está aquí no me va a dejar mentir que ya ese cuarto lo tiene limpio. Pero mi garaje, es un reguero, eso me toca a mí. Pero cuando yo prendo la luz, cuando llegué yo, el garaje grita y dice, llegó la luz, por fin, el que va a recoger esto. Pues yo asumía que la tierra estaba desordenada y vacía y se hizo la luz. Fue como que Dios trajo esa sabiduría pues, que iba a poner en orden todo lo que estaba desordenado. Y hace sentido, pero no hasta uno sigue leyendo la Biblia y encuentro este versículo maravilloso que está en Apocalipsis 21, se lo voy a enseñar también. Eh, miren este versículo. Y dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amigos, acabamos de encontrar la respuesta de esa luz que estaba en el principio. Era Jesucristo mismo, la lumbrera, el Cordero. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando hablamos de Jesús nos referimos al Cordero. Yo sé que tú has escuchado esto que dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Él era el Cordero. Y dice que la lumbrera de esa ciudad es el Cordero y no necesita ni de sol ni de luna. ¿Por qué no necesita de sol y de luna? Ahí lo dice. Dice que la gloria de Jehová la ilumina. Pues eso es lo que había en el principio. En el principio estaba Cristo mismo, estaba la gloria de Dios en la tierra y fue la que trajo todo ese orden. Y esto es palabra de Dios, mi gente, esto es poderoso. Ponle cabeza a eso, eso es poderoso. Por eso es que cuando entramos al versículo que empezamos hoy leyendo de Juan, dice, miren, lo estoy buscando para que ustedes lo puedan leer conmigo. Juan 1, miren lo que dice Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si tomas el número 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se acuerdan que al principio decía que esa luz vino y separó las tinieblas? Ahí. Entonces es Cristo, estamos hablando de Cristo, el verbo, que estuvo en el principio y en el fin. Ahí ya creo que di mi parte. Sí, claro. Entonces, con base a eso, pues nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, como dice Colosenses 1.15, Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, lo que le estaba diciendo ahorita, que Dios, cuando Él dijo sea la luz, quiere decir que, porque se está hablando de la creación de la tierra, ¿cierto? Y cuando dice que sea la luz, porque había un desorden, estaba en oscuridad. Entonces, cuando Él hizo la luz, quiere decir que en el mundo espiritual, o sea, de la cuarta dimensión, Él tenía que entrar a la tercera dimensión, que es la donde nosotros estamos moviéndonos aquí en la tierra. Entonces, por eso dice que este era en el principio con Dios, ¿sí? Porque al ser la imagen, a través de toda la historia, como usted lo está diciendo, esa luz, hay una teología judía que se llama Adbach. Adbach quiere decir que nosotros estamos en el retroceso, o sea, nosotros empezamos desde el Génesis, o sea, empezamos desde la creación, desde ese árbol de la vida, y a la final vamos a ver el círculo, porque es cíclico, y vamos a volver a terminar ahí. Por eso estabas hablando de lo que Jesús era la luz, porque por eso dice que él está en el principio, porque Él es el principio. Él dice que es el alfa y el omega, ¿cierto? En el griego, y en
y en el hebreo es el Aleph y el Taf. O sea que todo comienza en Jesús y termina en Jesús. Entonces, porque él es la imagen de ese Dios invisible y a través de él, toda la Biblia, él empezó a moverse. Él era la palabra que se empezaba, hablaba con Adán, él era la palabra que se manifestaba con Moisés, con todos estos hombres que Dios utilizó, ¿cierto? Entonces dice en el versículo 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue, porque todo fue a través de Jesús, todo fue a través de Jesús. Si nosotros vemos en el Génesis 1, dice que creó Dios los cielos y la tierra, o sea, ahí está la Trinidad completa, que es Dios, el Padre que crea. Dice, luego vemos que dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra y también dice que se hizo la luz. Ahí está la Trinidad. Entonces de esa Trinidad entró Jesús aquí a la tierra y todo fue hecho por él. Todo fue por medio de él y fue para él, dice la palabra. Entonces ya en el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Obviamente pues ahí vemos que él es la vida, ¿cierto? Y lo que vino el enemigo es a traer la muerte, porque él quiere que su pueblo perezca, porque había un problema en el mundo espiritual donde este Lucifer quiso apoderarse del trono de Dios, quiso usurparlo y quería la gloria de Dios, y él fue enviado a la tierra, ¿cierto? Y él vino a traer esa muerte, porque todo lo que Dios hizo fue para dar vida. Y lo primero que él hizo fue crear un hombre. ¿Para qué? Y lo hizo a la imagen de él, porque él quería que tuviera esa vida. Y por eso le dio unas instrucciones, pero esas instrucciones a la final fueron cambiadas a través de la serpiente, donde engañó a Eva, ¿cierto? Y Eva pues obviamente compartió esa palabra incorrecta que no había escuchado de Dios y llegaron al pecado. Entonces ahí comenzó digámoslo así, la muerte espiritual, donde Dios le quitó al hombre el señorío y se lo entregó a Lucifer. Entonces vemos que más adelante dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y siempre las tinieblas quieren prevalecer. Si nosotros podemos ver en nuestras vidas, el enemigo siempre quiere traer una palabra que te quiera robar la paz, una palabra contraria. Una palabra contraria a lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. Una pregunta, Donaldo. ¿Cómo podemos nosotros establecer la luz en nuestras vidas? Pues primeramente, obviamente, tenemos que creer en esa luz. Tenemos que creer en esa luz. ¿Y esa luz es? Cristo. Y yo quiero mostrarles algo. Sí, creo que ahí tenemos que, cuando de luz, tenemos que aclarar que de la luz que estamos hablando es la luz que empezamos desde el principio, que es la gloria de Dios es Jesucristo mismo. ¿Y cómo establecemos a Jesús en nuestras vidas? Pues ahí esa es la que no sé, ¿cómo le establecemos la luz? O sea, yo tengo una duda, Donald, una duda es que, no una duda, una preocupación, que es que a veces decimos, sí, yo he escuchado de Jesús, yo acepto a Jesús. ¿Eso es conocer la luz? ¿Me repite la pregunta? Estaba leyendo. Estaba leyendo, porque es que a lo mejor no te... Ok, quizás, mami, ¿cuál fue la pregunta que tú le hiciste primero? ¿Cómo conocemos la luz? Podemos establecer la luz en nuestras vidas. Ok, responde esa primero y después yo te zumbo a la mía. Obviamente, pues creyendo en esa luz, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en quién es Jesucristo, creyendo cuál fue la obra que hizo Jesucristo por amor a nosotros. Entonces, porque muchas veces las personas piensan que simplemente por decir, yo le abro el corazón a Jesús, Él está conmigo, eso no es suficiente. Porque muchas veces las personas lo hacen por repetir, sin convicción. Y muchas personas creen saber la obra completa que hizo Jesús en la cruz, porque muchas personas piensan que su vida depende de obras. ¿Sí? Dependen si van a la iglesia constantemente, si están metidos en la iglesia 24/7 o como los judíos que piensan que haciendo las obras están ganando la salvación. Y no, simplemente la salvación nos la ganamos o ya nos la dio el Señor a través de la obra que hizo completamente en la cruz. Entonces,
mami, ¿cómo tú piensas que porque la gente, que lo que quiere decir, la gente acepta a Jesús, sí, pero hay cómo yo lo recibo, o sea, cómo yo recibo este Jesús y cómo yo lo pongo en práctica en mi vida. Bueno, yo creo que para tú poner en práctica a Jesucristo, primero que nada tenemos que leer la palabra, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta el alma y es la que nos puede traer claridad a nuestra mente y la convicción de saber que Él es un Dios vivo, que Él murió y resucitó por nosotros y el sacrificio tan grande que Él ha hecho en la cruz del Calvario y que Él es la luz en nuestras vidas, que Él es el que nos ayuda día a día y a comprender esta palabra necesitamos la luz. Exacto. Yo tengo una opinión y los voy a poner a ustedes a batallar, no mentira. Sino que tengo una opinión en esta. Yo creo que el primer error de las personas es entrar a la iglesia o a conocer de Jesús sin entender la vida. Yo creo que hay que entender la vida. Por ejemplo, me explico. Yo me acuerdo cuando yo iba en el carro hacia camino a la escuela, cuando mi mamá me llevaba a la escuela, yo estaba en la parte de atrás y por las tardes, en ese tráfico allá en Puerto Rico, de camino de Santurce, Carolina, yo me tiraba ahí y yo miraba por la ventana y yo decía, ¿qué más hay? O sea, yo me preguntaba como que, ¿qué más hay? Yo veo el cielo y yo decía, ¿qué más hay allá afuera? Ok, uno come, uno bebe, uno crece, uno tiene una profesión, pero como que, ¿qué más hay? Y se me quedaba ese vacío, entender si la vida era esto que yo conozco. Y empecé entonces como cuando yo empiezo ya a conocer de Jesús en la iglesia como tal, es que a mí era como una respuesta a ese vacío. Por ejemplo, esta palabra con la que empezamos hablando, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y lo que dije del Génesis me detiene porque yo tengo que pensar en el mundo. Yo digo, ¿el mundo nació así porque sí? No. ¿El mundo ocurrió con un Big Bang como dicen? No, aunque tal vez, porque nadie dice que fue un Big Bang. A lo mejor Dios dijo, hágase el Big Bang, ¿me entiendes? No sé, la gente le quita eso a Dios, pero lo que quiero decir es que cuando uno empieza a analizar la vida, uno dice, ¿en dónde comenzó todo? ¿Qué? Existe un Dios, pero entonces, ¿cómo Dios lo hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Y cuando tú empiezas a hacerte esas preguntas y recibes una respuesta como esta, que en el principio estaba Jesucristo, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y Él empieza a hacer la luz de los hombres, y Él empieza a hacer lo que dice aquí, a dividir las tinieblas, y no prevalecieron contra ellas, tú empiezas a entender, oh, espérate, es que hubo una persona que se llamaba Jesús. O sea, que no, lo que te quiero decir es que no es simplemente decir, yo quiero conocer a Jesús. O simplemente decir, yo quiero ser salvo, que es lo que... ¿Quién quiere ser salvo? Y tú, yo quiero ser salvo. No, es también entender desde dónde viene, por qué Dios pone a Jesús en este plano natural, por qué lo trae, porque ahí lo dijimos, era la imagen del Dios invisible. ¿Por qué lo trae? Bueno, entiendo yo que lo trae porque la tierra estaba desordenada y vacía. Eso se me empieza a dar ¿me entiendes? Como un libro. Yo es que esa es mi manera de pensar. Yo empiezo ahora como, ok, la tierra estaba así, ok, entonces Dios empieza a mostrarle al Hijo y entonces ahora yo lo entiendo y ahora yo digo, no, yo quiero volver a ese Señor, a ese Jesucristo y quiero conocerlo. No sé si me entendí. ¿Qué ustedes piensan? ¿Me entendí? Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que lo que ha hecho la religión, sea cual sea, cristiana, católica, judía, que son, digamos así, las más grandes o más reconocidas, todas ellas han querido meter a Jesucristo aquí en la tierra. O sea, quieren materializar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros estamos en el mundo en el mundo natural, Terrenal. ¿cierto? Estamos en este mundo natural. Pero realmente es algo más allá, ¿sí? Como decía Joel, Dios escogió a su Hijo, Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final de los tiempos nosotros llegáramos a la adoración, porque es lo que está buscando, ¿qué es? Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, Él lo que hizo fue traer a un hombre, lo creó a su imagen y semejanza, pero ese hombre escuchó una voz que no tenía que escuchar, entonces esa voz cambió todo lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque
Luego, si usted vemos en Génesis 5, espérate, yo lo busco, creo que Génesis 5, mira lo que dice acá, Génesis 5. Génesis 5 Yo lo está, estoy buscando, yo se los estoy buscando. déjame Génesis ver. 5, ¿qué? Dice la palabra 5, 3, 5, 3. Génesis 5, 3. Mira lo que dice. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Conforme a su imagen, llamó su nombre Set. Entonces, para nosotros nos han enseñado que Dios, todos estamos hechos a la imagen de Dios, ¿cierto? Por eso lo que estabas diciendo, que la gente piensa, ¿de dónde viene la gente? ¿De dónde está, qué era la creencia, ¿cierto? Porque todo el mundo, si usted llama al vecino o le pregunta a cualquiera, todo el mundo va a decir, yo estoy bien, yo estoy bien, yo soy bueno, no hago mal a nadie y todo esto, ¿cierto? Pero hay algo más. Entonces, Dios hizo al hombre, dice al hombre. ¿Y quién era ese hombre? Adán. Adán, ¿cierto? Ujú. Entonces, él hizo a Adán para que lo representara aquí bien en la tierra, pero se equivocó, escuchó la voz incorrecta y fue expulsado, ¿cierto? Como sabemos. De ahí él dice que conoció a Eva y tuvo a Adán y tuvo a Caín y Abel, ¿cierto? Pero luego más adelante dice que pues sabemos qué pasó con Caín y Abel y tenía que haber un reemplazo, ¿cierto? Porque tenía que tener una generación. Y esa generación ya dice la palabra que engendró un hijo a su semejanza. ¿A la semejanza de quién? Bueno, entiendo yo que ahora a la semejanza de Adán, Exacto. no de Jesús, sino de Exacto, Adán. exacto. Entonces por eso dice, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Entonces ya la generación desde Adán hasta ahora, ¿sí? Hasta los finales de los tiempos, es una imagen y semejanza de Adán, ¿cierto? Ya no es la imagen de Jesucristo, porque la imagen de Jesucristo ya era una imagen perfecta, era una imagen pura, una imagen en santidad. Pero ya la imagen... Una pregunta, Donaldo, perdóneme. ¿Quiere decir que esa imagen de Adán, cuando él estaba en el huerto del Edén, esa imagen se perdió a la vez que pecamos? Exacto. Es la imagen, Pero, y te pregunto, no, esto no tiene que ver con ADN, ¿verdad? No fue que se perdió el ADN. no. Estamos hablando porque él cuando lo creó es el mundo espiritual, luego lo creó aquí en la tierra, ¿cierto? Lo hizo a su imagen. Sí, a la imagen y semejanza quiere decir que era un hombre en santidad, un hombre que a la final de los tiempos iba a reemplazar, porque esto va más allá pues no me gustaría entrar ahí de lo que pasó con el querubín, ¿cierto? Sí. Eso es más allá, que era el que Eso es más adoraba a profundo, pero Jesucristo. Sí, entonces Dios quiso buscar a un hombre que lo representara aquí en la tierra, pero ese hombre falló, ¿cierto? Porque entró su pecado, por eso él puso a los que puso querubines, ¿cierto? Puso querubines y una espada para que no entraran y comieran de ese árbol de la vida, porque si no hubiesen muerto espiritualmente eternamente, ¿no? Entonces, cuando salieron del huerto, ya esa imagen ya es a la imagen de Adán. ¿Y cómo es la imagen de Adán? Una imagen que está en pecado. Pecaminosa. Sí, porque Dios le dijo que si comían de ese árbol, del árbol del conocimiento del mal, ¿qué iba a hacer? Que iban a morir, ¿cierto? O sea, ya tenían un pecado, pero la misericordia de Dios fue que proveyó un cordero, proveyó un animalito y les explicó cómo iba a ser el perdón, cómo fue el perdón de Dios, que fue a través de un cordero, que eso es tipología de Jesucristo. te pregunto, vamos ahora a ver cómo podemos disolver toda esta información. Es sencilla realmente, pero quizás para los que tenemos más conocimiento de las cosas de Dios, que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, pues entendemos. ¿Cómo tú le explicarías a una persona que no conoce de Jesús? Y mira lo que te voy a decir. No una persona que ha escuchado de Jesús, una persona que no conoce de Jesús. Una persona de África, una persona de De otro India. país. Sí, de estas religiones. ¿Cómo nosotros podemos mostrar a este Jesús? ¿Cómo podemos enseñarlo? ¿Cómo es la manera, o sea, qué piensas tú que sería cómo tú le entrarías? ¿Te acuerdas esa historia de Felipe cuando
se le acercó a aquel etíope, está en la Biblia, y le habló. Y ¿cómo nosotros podemos entrarle a las personas para hablar de eso? Yo creo que yo exagero con decir una persona del África, pero también aún los que están quizás acá no han escuchado eso, pero no conocen. ¿Cómo le hablamos? Pues obviamente lo primero, si uno va a hablar a una persona, pues si la persona tiene unas ideas concretas, es difícil, ¿cierto? Pues obviamente tenemos que estar con el Espíritu Santo para que a través de nosotros el Espíritu toque los corazones de las personas y también tiene que ser también a través de nuestro testimonio y también enseñando lo que decía la palabra, porque terminando con base a lo que te estamos diciendo, esa imagen de Adán vino incorrecta, ¿cierto? Por eso ahorita viene el segundo Adán, y Adán es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que enseñar de ese Jesucristo que fue mostrado a través de toda la Biblia. Entonces una persona puede venir porque si usted habla con un musulmán, es difícil que el musulmán vaya en una sola conversación te vaya a creer. ¿Por qué? Porque ya tiene algo que está, unas ideas, una percepción de la vida que ha sido enseñada a través de sus padres y todo eso. Y por eso las religiones se han afianzado y se ha arraigado en los corazones de las personas. Entonces, hablar de Jesucristo es simplemente enseñar lo que dice la palabra de Dios y mostrarles lo que realmente es la palabra de Dios, que la palabra de Dios, que Jesús es vida, que Jesucristo no es un acto religioso, sino un estilo de vida. Es algo que nosotros tenemos que vivir constantemente, que es esa vida, y que nosotros entender que somos luz en medio de las tinieblas. Sabemos que pues, obviamente nosotros fallamos, ¿sí? Y todos fallamos aquí, todo el mundo, hasta el Papa falla, pues para los católicos, hasta el apóstol más ungido de los ungidos, que como se hacen llamar, también fallan, todos fallamos, pero en esencia, ¿qué es realmente lo que nosotros creemos? Que eso es lo que nos hace estar firmes. ¿Cómo tú crees, mi querida esposa, tú crees que hablar de Jesús es difícil? Yo creo que no. Yo creo que primero para aprender de Jesucristo tenemos que tener un corazón abierto, como lo dije anteriormente, dispuesto a aprender, porque si no tenemos esa disposición de abrirnos y recibir la palabra, pues muchas veces se nos hace difícil. So, tenemos que tener ese corazón dispuesto a recibir y querer conocer de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El motivo por qué Él vino a la tierra, cómo lo podemos llevar a nuestra vida diaria, cómo podemos que esta palabra se haga viva y eficaz en nuestro día a día. Yo pienso que hablar de Jesús hoy en día es complicado, la verdad. Yo pienso. ¿Tú Pero, piensas? ¿Usted sí. qué piensa, Donaldo? Pues, pues de pronto entendiendo lo que dice Joel, es complicado en el sentido de que muchas personas no quieren escuchar. Sí, Bueno, los que no están dispuestos a recibirlo. Pero hablar, pues para hablar nosotros tenemos que conocer, ¿cierto? Nosotros tenemos que conocer de lo que vamos a hablar, porque muchas veces nos hacen preguntas y nos quedamos en el aire, ¿cierto? Uh-huh. Y yo lo digo por el punto de vista que a veces que es difícil, porque cuando uno le habla a las personas de Jesús, ellos entienden. Por ejemplo, ayer escuché a este muchacho que decía, yo no estoy yendo a la iglesia, pero yo estuve en la iglesia y sé lo lindo que es vivir en los caminos de Dios, pero en estos momentos pues yo lo mantengo en mi mente y yo creo que en algún momento pues yo volveré a los caminos de Dios y nada, yo ahora mismo lo tengo presente. Eso es todo lo que él dijo. Y yo creo que yo he estado en esa posición también, y mucha gente, pero ¿qué quiero decir? Es que muchas personas como no conocen de Jesús realmente, es bien fácil entrar y salir de la iglesia. Estamos basados en un Jesús de emoción. Y cuando tú le hablas a las personas de un Jesús más, ¿cómo yo te lo puedo mostrar bíblicamente a Jesús? Y ahí la gente no le gusta. Ahí la gente empieza a pensar, no, ya entonces eso es difícil. No, ya tú estás confundiendo. No, entonces están los otros que son los que...
Eso yo nunca lo había escuchado, eso se lo inventó este. No, hay que preguntarle al Papa primero, a ver si el Papa dice que eso es verdad. No, hay que preguntarle, o los que dicen, tú estás hablando de Dios, pero ¿quién es tu cobertura? Y pegamos a añadir un montón de disparates ahí que les es bien difícil. Y cuando ya uno le habla a una persona bebé me refiero a una persona que nunca ha escuchado de Dios, ahí yo creo, considero que es más fácil. Porque esa persona, como usted decía, Donaldo, no tiene nada en la cabeza, sino que uno puede sentarse y decirle, tú quieres. Y en la parte, como dice mi esposa, que estén dispuestos, pues sí. Si tú no estás dispuesto a escuchar de Dios, pues todo lo que uno te pueda decir, tú lo vas a refutar, no estás dispuesto, no te interesa. Entonces, la mayoría de las personas que encontramos en el nuevo mundo acá en Estados Unidos, como ya han conocido, han escuchado de algún tal Jesús, me es bien difícil hablarle a estas personas, son bien cabeciduros. Y si son cristianos, peor, Donaldo. O no, Sí. mi amor, yo estoy hablando ya, pero es que siento que ya me Sí. van a regañar. Siento que No, siento que es difícil, siento que es lo que difícil. pasa es que eso podemos ver, pero lo voy a decir directamente. Lo que pasa es que a las personas que cristianas, católicas, básicamente de esas religiones, no les gusta leer la Biblia. ¿Sí? Eso es un punto, Donaldo. Es que eso, uno discute con ellos, pero a última hora tú les dices, pero es que Génesis dice, y ellos dicen, ¿de dónde saco eso? Pues si tú nunca has leído la Biblia, nunca la has abierto y me vas a decir a mí que yo no sé porque yo la leo. No, eso ya es un sí, problema grave. sí, porque pues primeramente las personas van es a buscar de Dios, ¿cierto? Y al no saber que que el Espíritu Santo de Dios está en ellos, piensan que todo va a ser a través de la iglesia. Todo lo que el pastor diga, todo lo que se... Entonces no leen lo que dice, puede decir un pastor, ¿cierto? Porque tenemos que ir más allá. Por eso nosotros tenemos que ir discípulos. ¿Y un discípulo qué es? Tiene que, si usted va a la iglesia, tiene que llevar un papel, tiene que llevar un lápiz, una libreta donde anotar. ¿Para qué? Para que usted vaya y luego busque realmente si lo que le están diciendo es concretamente lo que dice la palabra de Dios. Pero también vemos que ahorita con la tecnología, las personas les es más fácil copiar y pegar memes, esos, ¿sí? O un versículo bíblico y Sí, entonces... sí, sí, o darle, repostear, Sí, taguear, repostear. entonces con eso se llena, pero realmente no se toman el tiempo de leer la palabra. De pronto la leen y en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios y es el principio del verbo Dios. Amén, gracias Señor por tu palabra. Y les dio sueño, y les dio sueño. Sí, Todavía a mí me da sueño, ¿para qué mentir? Yo Pero en estaba- realidad, Donaldo, hablar de Dios no es tan difícil. O sea, es el quererlo recibir, es tener la disposición de aprender, de recibir esa palabra, de querer conocer. Pero no creo que sea difícil, es que tengamos el corazón dispuesto a la hora de querer aprender de la palabra. claro, Mami, lo que pasa, leer la Biblia, tú lo encuentras difícil. Dime, o sea, pero ponte en el punto de vista de cuando tú eras más joven, que estabas empezando, ¿tú encontrabas leer la Biblia difícil? Pues básicamente cuando empezamos a leer la Biblia, lo primero que nos da es sueño. Yo creo que leemos 3 capítulos, 3 versículos y nos da un sueño, por un sueño profundo, un cansancio que nunca nos había dado ese cansancio. Usen una Y medicina para encontrar el sueño. no estoy diciendo que la Biblia es una No, medicina pero sí pasa. Los otros días yo pero me sí senté aquí. nos da ese cansancio, ese sueño, ese agotamiento que tal vez en todo el día estuvimos bien activos, pero cogemos la palabra y nos da sueño. Los otros días yo estaba aquí sentado, Donaldo, y estaba viendo un video de Jesús, y yo nunca he estado tan tieso en mi vida. Yo creo que no sé, no estaba así. Tarita abrió y yo brinqué a la silla. Pero a mí, ¿cómo tú me encontraste? Yo parecía un... Yo lo encontré dormido. Yo No, lo pero encontré tieso, bien de dormido. dormido, pero bien tieso. sí, Me dio un sueño profundo. lo Yo que creo pa- que Dios me estaba buscando. lo que pasa es que recordemos que nosotros somos personas naturales, ¿sí? Lo que la pregunta que dices es, al principio, obviamente, si nosotros no tenemos nada de Jesucristo, va a ser difícil, ¿cierto? Por eso el cambio, todo cambio genera algo incomodidad, genera algo, ¿cierto? Pero es poco a poco. Entonces, porque, por ejemplo, dice la palabra en Mateo 11, 28 y 29, dice lo siguiente.
Yo la busco ahora y se la subo. Mateo 11. 28 y 29. Entonces, la palabra realmente no es difícil para leerla. Lo que pasa es lo siguiente, es que nosotros, la religión, cualquiera que sea, nos ha llenado de dogmas, ¿sí? De esos pensamientos dogmáticos que han querido darnos un equilibrio, digámoslo así, con base a esa religión, para que nosotros entendamos la Biblia con base a lo que diga esa religión. Entonces, un ejemplo que pues, yo te lo he dicho varias veces es los judíos. Los judíos, ellos cogen y leen nomás el Antiguo Testamento y todo lo que se basa es en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento, ellos inclusive dicen que Pablo es un impostor, que Pablo es falso y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces ellos leen solamente el Antiguo Testamento, que ellos le llaman el Tanakh. El católico, pues solamente leen los evangelios, ¿cierto? Porque eso está prescrito en el libro. Ellos tienen un libro que llama el Misal, que ellos tienen todo lo que tienen que escribir por 20 años. Eso ya está escrito. Luego los cristianos cogen el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento cogen lo que les conviene, ¿cierto? Lo que les conviene lo agarran. Lo demás dicen, esto es para los judíos. Esto le corresponde a ellos. Y no, realmente, ¿usted cree que Jesucristo hizo desde el Génesis hasta Apocalipsis 22, 22 lo hizo para que nosotros escogiéramos qué leer o para que decir, esto es para mí? No, toda la Biblia es para nosotros, ¿sí? Pero la religión lo que ha hecho es encerrarnos de acuerdo al dogma de una persona que creó esa religión. Entonces, por eso se nos hace complicado, porque si un judío, pues complicadísimo, imagínate, tenían que hacer. Habían 611 leyes. 611 leyes que ellos tenían que cumplir. Si fallaban una, tenían que morir. Por eso constantemente tenían que estar, lo que dice la palabra, el sacrificio continuo, que tenían que hacerse en las mañanas y en las tardes. Los católicos, pues obviamente tienen sus dogmas, y el cristiano, pues también lo dogmatizaron la palabra y la encerraron a ellos, que ellos dicen que obviamente yo soy cristiano, pues estoy hablando de la religión, ¿cierto? Uh-huh. Ellos piensan que solamente el cristiano, la religión cristiana se salva y los demás no, que lo demás es para los otros pueblos. Por eso, pero cristiano no es solamente una religión. Por eso yo les decía que en Mateo 11, 28 y 29, ahí de pronto nos abre un poquito o hace referencia a lo que estoy hablando, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo es el descanso, ¿cierto? Nosotros tenemos cargas, tenemos situaciones en nuestra vida que constantemente nos pasan adversidades, problemas familiares, problemas económicos, problemas pareja, con los hijos, en el trabajo, ¿cierto? Pero dice la palabra, venid a mí y yo os haré descansar. Pero ahora mira lo que dice. O sea, cuando usted dice, venid a mí y yo os haré descansar, vimos en Juan 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, y lo que dice ahorita, que Jesús es la palabra. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. El que está hablando es Jesucristo, ¿cierto? O sea que tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra. Sí, porque venimos cargados y angustiados y él lo que hace es que nos va a dar ese descanso. Pero mire lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros, en el versículo 29. Sí. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo era lo que le colocaban a los bueyes para que labraran la tierra. O sea, le ponían uno a los bueyes, le ponían uno para que uno de ellos iba a tomar el liderazgo y el otro lo iba a seguir, y por eso se hacen el arado. Pero ese yugo también bíblicamente es la doctrina, ¿sí? Uh-huh. Es doctrina. Entonces dice, llevad mi doctrina sobre vosotros y aprended de mí, que eso es lo que la gente no quiere. Realmente el cristiano, es poco los cristianos que quieren aprender de Jesús. Dice, llevad mi yugo, o sea, mi doctrina, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
O sea, lo que está diciendo, mi doctrina es fácil, ¿sí? Y es ligera, o sea, es tranquila, no es carga, ¿sí? Debe haber un poquito de carga porque dice que es ligera, ¿cierto? Ujú. Pero no ese peso porque el peso que nos pone la religión, ¿sí? La religión te quiere poner pesos constantes para que se te haga difícil. Por eso un cristiano o una persona que conoce a Cristo, lo primero que le dicen que tiene que hacer, no haga esto, 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 no haga esto. Entonces la gente dice, esto está difícil, ¿sí? No, esto está complicado, porque lo quieren dogmatizar rápidamente a uno, pero realmente tenemos que ir más allá, ¿cierto? Tenemos que ir allá. Obviamente no podemos ir a hacer cualquier cosa, pero no colocarle esas cargas a las personas, porque le dicen, si no vas a la iglesia constantemente, no te vas a perder. O como me dijeron a mí una vez, que si yo no asistía a los 2 cultos del domingo, que apenas iba a recibir el 50% de la bendición. Que eso es, imagínese. Yo creo, me da risa eso porque mucha gente cree esas cosas, pero es que yo creo a lo que, por estas cosas que mucha gente no va a la iglesia, o no conoce eso porque no va a la iglesia, no quieren entrar, por todos estos problemas, estos dimes y diretes, estas diferencias, dogmas y doctrinas que se inventa el hombre. Y por eso es que yo exhorto a todo el mundo que de momento escuche amén en voz alta, que lean la Biblia. Yo creo que ahí que está la clave. Si tú lees la Biblia, tú vas a empezar a limpiarte de un montón de cosas que te han enseñado. Y porque la religión no es correcta. La religión realmente se la inventó un hombre, porque sí, no fue inventada por Dios, aunque me griten, Dios no inventó la religión. Que él dio es su palabra para que nos acercáramos a Él y lo conociéramos a Él. Ya de crear religiones, ya eso es diferente. Eso no fue Dios, fue el hombre. Y hay tantas cosas que entonces uno se confunde. Y hoy en día yo he visto gente que hoy en día son testigos de Jehová, mañana son evangélicos, después son mormones, después son católicos, y no saben ni lo que son. Ahora los cristianos que después se convirtieron a judíos mesiánicos, después son. Y hay tanta cosa que aparece y uno realmente es una locura. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. No, Pero para nada, Dios tiene que ver su palabra y cuando tú lees su palabra, yo creo que lo importante es, mira, quitarte estos lentes no tengo mis otros lentes por ahí, quitarte estos lentes de qué, de religiosidad o de lo que te enseñaron y ponte unos lentes nuevos, y simulemos que estos son unos lentes nuevos que te enseñen a Cristo. Y entonces lee la palabra buscando a Cristo y buscando cómo Dios se manifiesta, así como te enseñamos al principio del video, y se hizo la luz, y tú te detienes y dices, ok, ¿qué luz? Vamos a ver. Y empiezas a pensar y deja que Dios te vaya iluminando. Pero si lees como dijo Aldo, dormiste, se acabó. Y no, es lindo conocer a Dios. Vamos a ir terminando este podcast porque ya son 43 minutos. Quiero que mi esposa diga ahí unas palabritas de cómo ella piensa que podemos hablar de Cristo a la gente, cómo podemos transmitir este poder, o lo que tú quieras decir, mi amor. Bueno, como les dije anteriormente, es la palabra. La palabra es que nos cambia, el Espíritu Santo es que empieza a cambiar nuestras vidas a través de la palabra. Esto es lo esencial en nuestras vidas, la palabra y la oración. Sin palabra y sin oración, en verdad, pues no estamos en nada. Eso es la palabra y la oración la que nos ayuda a conectarnos y a conocer cada vez más de Jesucristo. Mi amor, te voy a tirar una. No, Aldo, ¿usted quiere decir algo sí, antes de cerrar? ahí cuando estamos leyendo Juan, donde dice en el Juan. capítulo 1:5, dice, la luz, yo lo leo rápido así, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y muchas veces hay oscuridad en nuestra vida, ¿cierto? Como que los cielos se cierran, digámoslo así, o por medio de las adversidades, ¿cierto? Pero dice también la palabra en 2 Corintios 4:7. Si quieres ponerlo para yo terminar. 2 Corintios 4:7. Y yo quiero darte esta palabra. Dice, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas estas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, si usted ve ahí, dice atribulados, angustiados, en apuros, perseguidos, y muchas veces nuestra vida pasamos persecuciones, ¿sí? Pasamos atribulaciones, estamos en apuros, estamos desesperados, pero vemos que dice la palabra, en todo Dios la cambia, Dios cambia todo, porque como nosotros estamos en un mundo natural, hay una realidad, ¿cierto? Por ejemplo, la realidad que está de día, digamos, en este momento que estamos haciendo este podcast, está de día, no podemos decir, es la realidad, ¿cierto? Ujú. Es una realidad. Sí, o quizás una persona que esté enferma, en la realidad lo que está pasando esa persona es una enfermedad. De pronto usted está pasando una enfermedad, está pasando tribulaciones, está angustiado por situaciones familiares o problemas matrimoniales, puede estar económicos, puede sentirse derribado en cualquier área, pero por eso dice, buscadme a mí, aprended de mí. Y entonces todo lo cambia Jesús. Por ejemplo, si nosotros vemos Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Que había una verdad, era una vieja, ella era vieja, ¿cierto? Ella era anciana. Era anciana. Era una anciana. Era una anciana, ya era de edad. Anciana, ¿tenía cuántos? Sí, creo que tenía como 70 y iba como para 80 y pico, creo que 80 y pico, sí. Pero ya estaba en una edad que no podía tener hijos. Sí, estaba que ya se le había quitado la costumbre, ¿cierto? No podía, estaba estéril. La realidad de ella era esa, ¿sí? Y quizás hay personas que tienen pasando por esa situación. Dios cambió esa realidad, ¿sí? Que ellos tenían y le cambió una verdad. Y Dios le dio una promesa y esa promesa se cumplió porque Dios cambia nuestra realidad en la verdad. O sea, la realidad que lo que estemos pasando tenemos que ir a buscar la verdad. ¿Y esa verdad cuál era? La que estaba en el principio, ese verbo. ¿Y cuál es la verdad? Cristo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un pasaje donde está Eliseo, que viene, los asirios iban a invadir al pueblo de Dios. Y viene el siervo, creo que fue Giese, que viene con Eliseo. Y dice, porque el rey asirio dice, ¿quién es el que está? Hay como que un espía en nosotros. ¿Quién es el que le está contando al rey de Israel las cosas que nosotros vamos a hacer? Y le dijeron, no, lo que pasa es que allá en el pueblo de Dios hay un profeta que se llama Eliseo. Y él es el que Dios le da todo lo que usted quiere hacer, se lo transmite a él se lo revela. Entonces, pero el siervo Giese viene, y cuando vienen y lo vienen a capturar, digámoslo así, el siervo se angustió. Y Eliseo le dice, tranquilo, le pidió al Señor para que le abriera los ojos al siervo, y dice la palabra que Eliseo le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, cuando el siervo abrió los ojos, vio en la montaña, gente de a caballo, vio un ejército celestial. ¿Sí? Entonces, quizás en tu vida estás encerrado en esa situación, no creas que estás solo. La verdad es que Dios está contigo, Jesucristo está con usted. Si Dios está contigo, usted es un vencedor, porque Jesús ya venció todo en la cruz. Entonces, podemos ver muchos ejemplos donde hay tribulaciones, enfermedades. Por ejemplo, la señora del flujo de sangre. Sí, perdón que me haya extendido este poquito. No, pero, me pidió un segundo para agua 10. Dale, sí, el flujo de sangre. Esa señora llevaba bastante tiempo con un flujo de sangre y perdió todo su dinero con base a ello. Y quizás estés pasando una enfermedad como ella, y hayas gastado todos tus esfuerzos, tu economía
tratando de solucionar el problema, pero ella entendió lo que de pronto de niña le habían enseñado. Y ellos le habían enseñado que para ese tiempo más o menos iba a llegar ese sol de justicia. Por eso Malaquías 4:2 dice que llegó ese sol de justicia y va a traer salvación. Entonces ella se recordó esas palabras. Entonces cuando ella fue y vio a Jesucristo, ella dijo, este es el sol de justicia. ¿Sí? Porque ella sabía en su corazón que este hombre que estaba apareciendo ahí, que estaba dentro del pueblo, que estaba haciendo milagros, que inclusive la palabra decía que iban a hacer, que iba a sanar lepra, que iba a hacer todas estas cosas, ella entendió que ese era el sol de justicia, que ese era el enviado que que Moisés había dicho en el Deuteronomio 18, que iba a ser, que a ese teníamos que oír, dijo Moisés. Entonces ella sabía que él era, y la realidad de ella era que estaba enferma, pero la realidad también decía que la ley decía que si ella tocaba a esa persona iba a ser muerta, ¿sí? Uh-huh. Por eso ella estaba aislada. Entonces, porque tenía ese flujo de sangre, era inmunda. Pero cuando ella dijo, pues mi realidad la cambio. Uh-huh. Entonces voy por mi fe, voy por la palabra, voy por esa verdad que es Cristo, por el verbo que está al principio, que ahorita se hizo carne. Yo voy a creer y voy a coger esa palabra y la voy a tomar para mí. Por eso ella se metió y dice que cogió el borde de sus mantos. Entonces, en ese borde de sus mantos, por eso el Señor, él iba así a peñuscar contra la gente, pero él dijo, hay poder. Y desde ese momento, ella fue sana. ¿Sí? Ella fue sana. ¿Por qué? Porque cambió su realidad con base a la verdad. ¿Sí? Uh-huh. Ella no cambió su realidad con base a una religión, sino a la verdad. Entonces tenemos que entender que la iglesia, la religión no nos va a salvar. El único que cambia tu vida, el único que va a cambiar la situación de tu vida se llama Jesucristo, que eres el verbo, es la imagen de Dios, el Dios invisible que se hizo visible a través de él, que él se movió a través de toda la palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis, que se ha movido él. Y ese verbo está sentado a la diestra del Padre, donde dejó a ese Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos está purificando, que nos está salvando, que nos está santificando para que lleguemos a los pies de Él y podamos servirle a Él en la eternidad. Entonces yo te invito a que sigas conociendo la palabra de Dios, sigas estudiando la palabra de Dios, si tienes dudas, puedes hacer preguntas ahí en el chat, puedes comentar de una manera respetuosa y con mucho gusto Joel, Sarita y pues si puedo también le puedo colaborar con eso, pero busca de Cristo, ¿sí? Busca de Cristo, busca la palabra de Dios, que Dios te da una respuesta. Si usted cualquier pregunta que tenga en la Biblia, está todas las preguntas contestadas a través de aquí, de la Biblia. No necesitas otro libro. El único libro que está que puedes conseguir la respuesta que necesitas es esta Biblia. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque lo vimos al principio. En el principio era el verbo. ¿Sí? Este verbo se hizo carne y esta es la vida. Y la vida está en el mundo y ese es Jesucristo. Y ahorita esa vida está en ti. Entonces, por eso tenemos que seguir también afianzándonos, conociendo más de Dios. ¿Para qué? Para que crezcamos y tengamos más convicción de lo que Él hizo por amor a nosotros. Eso, Naldo, ahí hizo una prédica que hizo la esposa. Bueno, o sea, mami, ¿tú quieres hacer una pequeña oración cortita ahí, rapidito, para cerrar y que estas personas que quieren escuchar de Jesús, pues puedan conocer de Jesús? Estoy haciendo lo que tú me hiciste ayer, así que Bueno, Señor, te damos gracias en esta hora. Padre, gracias porque tú nos has dado vida. Gracias, Señor, porque solo el hecho de abrir nuestros ojos, Señor, es un motivo de agradecerte
porque a ti no se te ha olvidado, mi Dios, abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de compartirla. Padre, que esta palabra sea de bendición para aquellas personas que nos escuchan, que deseen aprender, Señor. Yo te pido, mi Dios de la gloria, que seas tú en todo momento y en todo lugar, que seas tú ministrando las vidas de ellos y así como ministras nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad, mi Dios, de alcanzar esta alma. Yo te presento, Padre eterno, esas personas que aún no te conocen, mi Dios, y tienen el deseo de conocerte. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control y los ayudes, Señor, a buscar el lugar correcto, a buscar, Señor, tener una intimidad contigo, a que ellos puedan, Padre de la gloria, a orar, a buscar la palabra, Señor, a que ellos puedan crecer. Que seas tú, Señor, sanando sus corazones, sanando su mente, supliéndoles sus necesidades conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Así que bendiciones. Este fue un podcast aquí hablando de cositas de Jesús. Yo los bendigo. Declaro que Dios está con ustedes y que nos vemos en el próximo. Así que este es Joel Ballista de Amén en voz alta. Bendiciones. Bendiciones.